El mundo de 40K es extenso y fascinante a la vez. Tantas cosas que aprender y a su vez tantos personajes que descubrir. Pero es curioso que incluso en esta franquicia de más de 40 años agregaran un nuevo frente a la ecuación. Hablo de las ligas de los Votann. Y aunque tenemos mucho lore gracias a su códex, solo tenemos un libro publicado hasta la fecha de subida de este video. Estamos en el momento más raro de mi carrera. El primer libro escrito de una facción. Respiren profundo, porque no sabemos si esto se repetirá. Pero, ¿qué tal está este libro? Pues eso lo vamos a descubrir ahora mismo. Yo soy su Arlequín de internet. Hablemos del juramento del Alto Cal, el primer libro de las ligas de los Votann. El núcleo galáctico está asediado por tormentas disformes de una furia que las ligas de los Votann no habían visto en 10.000 años. Con el imperio del hombre y los poderes de la deformidad invadiendo cada vez más los territorios de los King, la guerra impera entre las estrellas cercanas al núcleo. Y con esta sinopsis nos presentan esta novela, que ante todo es un libro de aventura, pero también es un libro de presentación para los fans sobre cómo es la sociedad de los Votann y a su vez cómo ellos se mueven en la galaxia. Bueno, sé que es redundante, pero repasaremos el lore un momento. Más porque es una facción muy nueva, al menos comparado con todos los demás en la galaxia. Así que, en resumen, las ligas son una facción político-militar formada por los presuntos humanos que han evolucionado en el corazón de la galaxia. Son conocidos en el Imperio de la Humanidad como los Squad, aunque ellos mismos prefieren llamarse familiares, o King en inglés, que será el término que usaremos en el video. Ahora, deben de saber que esta sociedad está compuesta de dos ramas principales, los King y los Iron King. Los King son clones que se unen directamente a un clan. Podríamos decir que, más que ser clones perfectos, son una serie de mezclas genéticas que hacen a un individuo completo, pero no siempre es el caso. Los Votann son máquinas milenarias que tienen toda la información desde que salieron al espacio exterior, creando plantillas de clones, y esto obviamente crea una crisis de identidad para todos ellos, pero hablaremos de eso más adelante. Luego tienen a los Iron King, que son robots, una inteligencia artificial muy avanzada. Ahora, sabemos que estos primeros King eran humanos de la época dorada de la tecnología. Ya saben, el momento de la línea temporal donde los humanos eran el top 1 del universo, pero eso pasó cuando la rebelión de las máquinas hizo que todo se reiniciara a cero. Pero aquí no pasó eso. Es porque los King ven a los Iron King como familia, haciendo un paralelismo a que ambos fueron creados, pero que siguen siendo personas individuales. Esto es lo más básico que se puede resumir, aunque si les soy honesto, el libro hace una muy buena explicación de todo su mundo e historia, al menos los primeros 4 capítulos. Pero siempre hay que pensar que los libros de la Black Library son creados para los fans, no tanto para un público casual, pero de nuevo, punto a favor, el libro es muy fácil de entender a la primera. ¿Y saben por qué es tan fácil de entrar? Es porque el autor de este libro es Gabe Traub. Es ya alguien conocido en toda la comunidad. Sí o sí has visto un libro suyo en una vitrina, has visto su cara en una revista o en el libro de reglas. Ya es alguien que lleva más de 30 años en la compañía. Es una enciclopedia andante de 40K. Pero si también lo conocen, saben que no tiene la mejor reputación como escritor. Y sí, yo también lo noto. Aunque diría que no es tan mal escritor, sino es más bien uno normalito. Se nota que sabe cómo se debe escribir y así lo hace. Y miren, soy fan de los Eldars y yo también tengo muchos problemas con él. En plan, hasta yo tengo que decir que el tipo podría ser más profundo en sus temas y personajes. Pero hablando de este libro en concreto, pues no está nada mal. Diría que se siente más cómodo con una aventura que le ayuda a sacar todo este conocimiento de 40K que pelearse con el canon que él mismo reconoce como inconsistente. Pero hablando de personajes, tenemos que hablar de nuestra protagonista. Y porque este título tiene Cal en el nombre, hablemos de Mirtur.
¿Ok? Ahora sí, este libro tiene un tema muy interesante, la vida y el legado de esta. A diferencia de la creencia popular, muchos en Warhammer sí saben lo que pasa cuando mueres, pero dejaremos de lado el resto de los signos y nos concentraremos en los King, que tienen un proceso hasta automatizado sobre esto. Si mueres, tu cuerpo es entregado al Votann, que tomará tus memorias y experiencias para almacenarlo y a su vez expandir el conocimiento de la tribu. Esto obliga a los King a tener una vida interesante, porque nadie quiere tener una vida aburrida y que eso sea su legado entregado al Votann. Así piensa nuestra protagonista Mirtur, una exploradora que ya a su avanzada edad sabe que no le queda mucho tiempo, pero quiere seguir adelante, porque al final es lo único que conoce. Una vida excitante, que se ve interrumpida cuando es llamada por el mismísimo Votann para que sea la líder de su tribu. Esto, como pueden suponer, le sienta horrible. Se volverá una vieja aburrida, que solo contará cómo eran sus aventuras en pasado, y no se volverá a mover por las estrellas después de tantos años de nunca haber parado. Ahora lo obligan a frenar. No era para ellos la pregunta sobre la otra vida, si existían almas o cómo vivir una buena vida. Todos los King sabían de dónde venían, los bancos de datos genéticos y los crisoles en la fortaleza de la liga, y que si regresaban a casa terminarían en la biorecicladores con su conciencia cargada en los núcleos centrales. No había ningún misterio que pudiera confundir, ninguna pregunta que pudiera generar dudas. Por eso Mirtur nunca se había permitido sentirse del todo cómoda con la muerte. Era algo que había que aceptar, pero la vida de los King no eran simplemente fichas de existencia que se podían gastar para obtener ganancias. Cada una de ellas era una potencialidad para obtener más experiencias, con la capacidad de explorar nuevas oportunidades para las ligas y vivir nuevas experiencias para los Votann. Todos los King eran tan dispares, incluso dentro de su prospecto, que cada muerte alteraba la trayectoria futura de su pueblo, la mayoría en aspectos menores, pero algunos King podrían haber alcanzado la grandeza que nunca sería realidad. Cada uno de los cuerpos envueltos con cinturones magnéticos podrían haber sido un futuro comandante de prospecto, un futuro Kang o incluso un alto Kang. El clon de cada uno de ellos podría haberlos empujado a una dirección, ya fuera Henrik o Borkin, mineros cotianos o Grimir, pero no era un destino predestinado. Sin embargo, la muerte era transformadora. Ella había llevado a su gente hasta ahí para convertir la amenaza de un ataque de la bionave en una fuente rentable de materiales. No se le escapó que alguno de los que había iniciado ese viaje ya no se iba a beneficiarse de su parte. Pero no sabía, la vida de los Henriki era una de los mayores riesgos que la mayoría, y por lo general hasta un par de desastrosos accidentes. Mirtur sacaba provecho de eso, pero ahora sentía el agarre de la nave de la fortaleza, arrastrándola de vuelta. Tenía que empujar esos riesgos un poco más. No necesitaba el permiso de su tripulación para tomar esas decisiones. Ninguno de ellos se había listado para regresar con las manos vacías. Creo que todos nos hemos sentido así, porque aquí está la cuestión. Si fuiste creado para hacer algo y aunque sabes que tienes que hacerlo, ¿eso significa que fue tu decisión? ¿O es que no conoces otra forma? El mismo libro dice que parecen más autómatas a veces, que repiten una acción una y otra vez, siempre igual. Los King viven con una crisis perpetua, porque son a la vez herramientas y a la vez personas. Es raro ver cómo te hablan de tantos King, tan distintos y dispares, y que todos quieren vivir un peligro para demostrar algo a sí mismo. Pero no es la única King que quiero hablar. Les quiero presentar a Lud, la coprotagonista Iron King de esta novela. Es curioso cómo en la representación de la inteligencia artificial en los medios de la ciencia ficción, o son robots con pocas expresiones, son herramientas y nada más, o se crea la singularidad donde forja una personalidad y una identidad propia a cada uno de los robots. Cada autor ha hablado de esto en distintas medidas.
Pero creo que el libro que más se acerca a lo que son los Iron King es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Si una máquina se volviera consciente de sí misma y a su vez soñara, nos costaría saber la diferencia entre un humano de carne y hueso y lo que es un androide. Lud es la guía de la nave, ve las estrellas y el conocimiento de siglos para guiar a los parientes a nuevas fronteras y evitar sus riesgos. Pero en la novela se nos muestra que siente amor por Myrtud y es uno genuino. Les juro, si no fuera por menciones de que si es un androide, nadie cuestionaría que es un ser sintiente. Incluso ella misma dice que su tiempo con la futura Gran Khan le ha afectado, pero no como algo malo o algo reprochable, sino como esa experiencia le cambiaron y la forjaron en ella. Y ella misma nos explica, siente miedo, vergüenza, alegría y hasta nostalgia. Es un individuo con todas las letras. Me encanta que este libro trate así a sus personajes no humanos, porque la diferencia entre uno orgánico y los de acero es solo eso, el material de donde fueron creados, porque todos vienen del mismo origen. Y esta aventura nos muestra desde cómo los Iron King consiguen puestos altos en la jerarquía, cómo son amigos, cómo son pareja. Incluso se nos cuenta que sienten envidia por no poder embriagarse y socializar con los demás familiares. Es adorable. Y sí, podría hablar de más personajes de esta novela, como navegantes, los guerreros y políticos. Son esas pequeñas sorpresas que solo consigues leyendo esta novela. Así que me gustaría que lo descubrieran por ustedes mismos. Pero sí quiero hablar del tema del libro, el por qué es una recomendación para todos los que quieran saber sobre esta nueva facción. Ahora, este libro nos deja en claro algo muy importante. Es que los Votann, aunque venerados, no son dioses. Se recarga su importancia. Se habla como algo físico, que sí son una guía y el corazón de su sociedad. Pero cuando se habla de forma espiritual, es más un compromiso. Cuando un king muere, es dado a los Votann para que la próxima generación tenga esas experiencias y salga un individuo totalmente nuevo. Esto no es una clonación 1 a 1, como por ejemplo los hermanos clon de Invencible, donde sí son copias exactas. Aquí es un crisol de personas totalmente distintas, pero todos con ganas de destacar. El último tercio de la rampa de atraque estaba lleno de dignatarios con todo el esplendor de sus túnicas y trajes de vacío, con los escudos dorados de sus instituciones sostenidos por portadores a sus costados. El muelle en sí estaba lleno de parientes, desde los recién salidos de sus crisoles hasta los veteranos canosos tan venerables como Myrtud. Aunque pertenecían a un mismo vástago, sus clones eran tan variados como las estrellas del núcleo galáctico, caras oscuras o pálidas, piel grisácea o rojiza, algunos de metal, de la raza de hierro, otros escaparados como rocas, con barbas, plantillas, bigotes, moños, crestas y miles de estilos más. Muchos tenían cejas o barbillas prominentes, pómulos como placas brindadas, más altos o más bajos, más ansos o más estresos. Aunque clonados, los parientes eran un pueblo tan diverso como cualquiera de que Myrtud había conocido en sus viajes. Pero esto significa que algo como los tiránidos son su peor pesadilla, esa realidad, porque al consumirlos no queda cuerpo que se le pueda llevar a los Votann. Si se pierden en el espacio y no se recuperan, tampoco pueden devolverse, porque lo ideal es que todos vuelvan a sus Votann. Y aquí viene el punto de una de las frases más poderosas que existen en 40K. Los ancestros nos observan. El recuerdo de su muerte, el legado de su sacrificio, impulsa a la futura generación a realizar estos actos de grandeza. Cuando ellos van al espacio infinito, a los agujeros negros, a las minas y a más aventuras peligrosas, honran a sus ancestros porque le da el valor necesario
necesario para seguir y valorar a los que fallecieron antes, porque su vida necesita este equilibrio. Los Votann son la base, de ellos salió la tecnología y a su vez la plantilla de clonación. Los ancestros son su pasado, que sin su sacrificio no existiría el presente y los King como conocemos ahora mismo. El libro no es tan bueno como el Interconsul, ¿ok? Tiene varias falencias, así que sí quiero dejar eso claro, pero no es mal libro. Es uno que nos cuentan cómo son en esta nueva facción y a su vez nos muestra cómo vivir una vida. No es solo seguir las reglas o hacer lo que se espera de ti, sino vivir como tú quieras, porque nadie quiere ser olvidado. Así que hay que esforzarse para que al menos tus seres queridos tengan una gran impresión sobre ti, para que en el futuro ese legado se mantenga, porque después de todo, uno mismo se transformará en un ancestro que vigila a las nuevas generaciones. Yo soy su Arlequín de Internet, espero que tengan una buena noche.